atentados a manera de retaliación. Entonces está Francisco Luis Correa Galeano. Por orden de Julio Lozano Pirateque, asesinaron al recluso Francisco Luis Correa Galeano el viernes 3 de enero de 2025 a las 12:05 am con un cuchillo dentro de la cárcel La Picota en Bogotá, Colombia. Por el hecho de nosotros de haber publicado todo el tema de Fura Games y haber descubierto el lavado de activos de Pirateque, entonces él decide dar la orden para asesinar a Francisco Luis Correa Galeano, pues porque con ese celular se iba a ubicar básicamente a toda esa red allá administrada por Pirateque. Entonces, lo asesinó Samuel Zuleta Márquez, presunto miembro de una organización criminal paramilitar conocida como Los Paisas, la cual trabaja con Julio Lozano Pirateque. Los hechos alrededor de la captura de Zuleta Márquez se presentaron en mayo de 2010. En dicha ocasión fue aprendido luego de que los uniformados que lo detuvieron en medio de un puesto de control se dieron cuenta que llevaba 2 pistolas, 23 cartuchos para los revólveres y un silenciador, todo a bordo de un automóvil modelo Chevrolet Swift color gris. El asesinado Francisco Luis Correa Galeano fue el autor material del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en la mañana del 10 de mayo de 2022. Entonces aquí estaba con la pareja. El 10 de mayo de 2022 fue asesinado el fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena. Un año de su muerte, la viuda Claudia Aguilera reapareció para rendirle tributo en el aniversario del magnicidio. Entonces @Aguilera Claudi. Aguilera Claudi, esa es la cuenta de Instagram. Entonces, ¿por qué asesinaron a Francisco Luis Correa Galeano? Porque iba a entregar un celular al fiscal paraguayo Manuel Doldán, @MDoldanB, fiscal de Asuntos Internacionales, donde estaban los principales contactos de los 2 hermanos Andrés Felipe Ramón Emilio Pérez Hoyos con la Junta Directiva del Narcotráfico. ¿Qué quiere decir eso? Con Julio Lozano Pirateque. Por eso lo mataron. Entonces, los 2 hermanos ya aceptaron su participación como coordinadores del crimen del fiscal Marcelo Pecci y fueron condenados a 25 años de cárcel y ahora están dispuestos a confesar quién estaría detrás del asesinato de Marcelo Pecci, es decir, Julio Lozano Pirateque. Entonces, aquí están los hermanos con el CTI, con la DIJÍN de la policía. Ahí están los hermanos Pérez Hoyos condenados a 20 años de cárcel, luego de confesar que entregaron 1.500 millones de pesos colombianos para financiar el crimen. Yo quiero contarles que esta gente paga muchísimo dinero. Acuérdense que yo ya había publicado esa noticia cuando se ubicó al jefe de las Águilas Negras, Luis Horacio Escobar Saldarriaga, que yo lo llamé el pulpo invisible, y así quedó, el pulpo invisible. Por el hecho de haberlo investigado, él ofreció $3 millones por mi asesinato en Canadá. Ahí quedó para la historia. Yo ya hice ese video. Había ofrecido al principio 2 millones, pero después de que yo hice esto público, entonces lo subió a 3 millones. Pero al fin no pudieron. Entonces, esto ya quedó para la historia. Entonces, Fernando San Clemente Alzate, como articulador, estuvo, ojo con esto, bien importante. ¿Se acuerdan de Fernando San Clemente Alzate? El mismo que firmó ese oficio, ese reporte técnico del helicóptero que se cayó donde iba Pedro Juan Moreno, cuando Uribe estaba en la gobernación de Antioquia. El mismo Fernando San Clemente Alzate, al que yo denuncié ante el Departamento de Estado, y por esa razón el ICE de Estados Unidos fue a allanar las fincas en Huasca. Recuerden que que Fernando San Clemente Alzate envió 10 toneladas de cocaína al Chapo Guzmán y lo hizo con Álvaro Uribe Vélez en el 2007. Por eso Álvaro Uribe Vélez recibió $1 millón. Por eso, $1 millón. Uribe no ha sido judicializado. Esto ya envió esa denuncia en el 2020, el 1 de enero, a la Corte Suprema de Justicia. Allá demoró 9 meses. Luego lo pasaron a la Fiscalía y a la Comisión de Acusaciones. Y la Fiscalía me llamó, presenté una ampliación de denuncia en un documento de más de 60 páginas. Allí nombraba a Claudio Javier Silva Autalora, otro exagente del CTI, pero ese sí corrupto, y socio de Julio Lozano Pirateque. Y como lo nombré, días después fue asesinado, mientras estaba como fiscal general Francisco Barbosa y Marta Mancera, como vicefiscal Marta Mancera. Entonces, de esta forma lo asesinaron y se descubrió que lo asesinaron con un fusil del Estado. Entonces, para que se den cuenta. Entonces, así es como asesinan en Colombia directamente desde la Fiscalía General de la Nación. Entonces,
Entonces, este Fernando San Clemente Alzate, del que le estaba hablando, ahora es articulador, o sea, digamos aquí aparece como articulador que estuvo en Uruguay, porque él fue, digamos, el embajador de Colombia en Uruguay, recuerden eso, para presuntamente ayudar en las operaciones de Sebastián Marcet, jefe de un cártel de Uruguay y Paraguay, con el expresidente de Paraguay, Horacio Manuel Cartés Jara, acusado en Brasil. Y Julio Lozano Pirateque es la gran cabeza del narcotráfico en Colombia. La idea era unir al narcotráfico de Uruguay, Paraguay, Brasil y Colombia, y Marcelo Pezzi descubrió eso, el fiscal. Entonces, y por eso lo mataron. Julio y Sebastián Marcet, o sea, Julio Lozano Pirateque y Sebastián Marcel, estuvieron en Dubái en el mismo tiempo, hacia 2019 y 2020, para coordinar laboratorios y lavado en todos estos países. Marcelo Pezzi descubrió dicha operación, entonces por eso lo mataron. Los fiscales Daniel Hernández y Mario Andrés Burgos Patiño protegen a la Federación de Narcotraficantes por orden de Francisco Barbosa. Entonces, Burgos, en su exposición sobre el caso Perla Negra, acuérdense que omitió a Julio Lozano Pirateque, y otro caso se opuso a los cargos presentados en contra de sus amigos Ana Victoria Nieto, fiscal 19 especializada del GAO de la Policía, y en contra de Iván Aguirre Benavides, alias 10, coordinador Unidad Fiscalía Especializada de Cali. Acuérdense que Ana Victoria Nieto ya fue condenada, pero él se opuso, para que se den cuenta. Burgos se opuso. Burgos estaba, digamos, a favor de ellos y no quería que fueran a la cárcel porque eran sus amigos. Aparecen en fotos todos ellos. Eso fue denunciado hace rato. Yo lo denuncié en mis redes sociales hace rato. Entonces, este Burgos también se fue en contra, pues obviamente, del hijo del presidente, pero sí es claro que Burgos es un corrupto y él aparece aquí también y luego aparece entonces encargado de este caso. Entonces dice, sin embargo, el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño pasó a investigar el asesinato del fiscal Marcelo Pezzi. O sea, ¿cómo ponen a un corrupto de la fiscalía a investigar este caso que tiene que ver con Julio Lozano Pirateque digamos, a un nivel de alta, a un nivel alto dentro de la Federación de Narcotraficantes, donde está Pirateque? Entonces, ¿por qué ponen a esta persona, a Mario Andrés Burgos Patiño, fiscal corrupto, que apoya el narcotráfico, digamos, a administrar el caso del fiscal del caso del asesinato de Marcelo Pezzi? Entonces, esa es la parte que no concuerda. Entonces, con el único propósito de ocultar a los verdaderos responsables de ese crimen. Así pasó. Entonces, no mucho tiempo después, el caso de Marcelo Pezzi pasó a manos de otro fiscal. Entonces, por lo menos la fiscalía se dio cuenta de eso. Entonces, hasta los abogados fueron arreglados. Francisco Bernate es un uribista y defiende a la familia de Pezzi. Imagínense. O sea, digamos en este caso, pues obviamente que no cuadra. E Iván Cancino, defensor de Fernando San Clemente Alzate y Álvaro Uribe, está representando al presidente Cartes, imagínense, para que no toquen a la Federación del Narcotráfico. ¿Sí se dan cuenta cómo se ayudan entre unos y otros? Todo fue articulado por el fiscal Francisco Barbosa. Entonces, para que se den cuenta cómo es. El fiscal corrupto Burgos tenía el celular de Marcelo Pezzi y lo entregó a las autoridades de Estados Unidos, según lo que dijo en una entrevista Manuel Doldán, el fiscal de Asuntos Internacionales. Aunque no hay alguna documentación que lo acredite, es posible que haya sido destruido o esté en manos de la CIA. Entonces, ahí está la entrevista para que todos la vean. Entonces, ¿será que el celular del fiscal Marcelo Pezzi estaba contagiado con Pegasus y por eso dieron con su ubicación exacta? Yo diría que sí. Lo que le pasó al fiscal Marcelo Pezzi nos recuerda a Enrique Quique Camarena Salazar de la DEA y se podría relacionar a Pezzi como el Camarena del siglo XXI, básicamente. Entonces, es posible que dentro del celular estaba el contacto de El Chino, quien posiblemente era el contacto con la Federación de Narcotráfico. Eso es bien clave. Las autoridades colombianas, policía, fiscalía, procuraduría y ejército posiblemente hicieron un acuerdo para no investigar a los integrantes de la Junta en ese crimen. Manuel Antonio Castañeda, alias Narcochofer, dijo que llevó una recolecta de 300 millones para la elección de la procuradora Margarita Cabello. La terna candidata del expresidente Iván Duque fue de Margarita Cabello, con 83 votos. 16 votos por Juan Carlos Cortés, por parte del Consejo de Estado, y 0 votos para Wilson Ruiz por parte de la Corte Suprema de Justicia. También pudieron comprar al fiscal Francisco Barbosa. El presidente Gustavo Petro también tiene algo que decir al respecto, entonces ahí colocó este tuit
y dice, en esas circunstancias me preocupa que se acuse a la actual procuradora de haber comprado su elección y que sectores de la fiscalía que dejó Duque hayan hecho secretamente y con algunos de sus integrantes un acuerdo con la llamada Junta del Narcotráfico. Yo lo llamaría Federación del Narcotráfico, para generar impunidad sobre el caso del asesinato del fiscal paraguayo Pesci. Por los procesos internacionales que se involucran en el asesinato del fiscal Pesci en Cartagena, debería haber una comisión independiente e internacional de investigación al servicio de la fiscalía. Pues, ustedes ya saben, esa comisión independiente internacional no oficial es lo que nosotros hacemos con nuestros grupos de investigación de Colombia, Canadá, Italia y Suiza. Eso es ya un hecho. Pero pues obviamente Gustavo Petro no quiere apoyar ese tema y él pide eso, no quiere, pues ojalá sea una comisión, pero nosotros lo estamos investigando en todo caso. Entonces, me gustaría, por ejemplo, a Pirateque, ya vimos con ese gran positivo de que realmente Pirateque, o sea, Julio Lozano Pirateque lava esos narcodineros a través de la empresa de esmeraldas y otras piedras preciosas llamada Furagems Incorporation. Y tiene, ya les dije, oficinas en Dubái, Colombia y Canadá, en Toronto. Entonces, me gustaría saber si la persona que actuó como periodista para atacarme políticamente, dada su posición ideológica, acogió como fuente suya. Y sé que no necesita que diga su nombre porque sé que tiene el derecho inalienable a su reserva. Pero sí quiero que reflexione sobre la gravedad de haber caído en la trampa al no poner los filtros que necesitan para descubrir los propósitos, los propios intereses de la fuente a personas que actuaban ayudando a los narcotraficantes de la Junta. O sea, de la Junta de Narcotráfico, dentro de la Fiscalía para construir impunidad ante sus asesinatos. Eso fue lo que dijo Gustavo Petro. Entonces, sigamos. Recordemos que el expresidente Iván Duque recibió 5.000 millones de pesos de Dairo Antonio Usugavid, alias Otoniel. Esto el fiscal Barbosa lo niega, ¿no? Siempre lo niega. Entonces, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, recuerden que recibió $1 millón del Chapo Guzmán y también envió a un coronel de civil para hacer los cobros a las AGC por los dineros que Otoniel entregó. Entonces ahí denle clic a los enlaces para que encuentren la referencia. Eduardo Enrique Zapatero Altamiranda, ex comandante general del ejército, también recibió $1 millón de Otoniel. Aníbal Gaviria y los Quintero también recibieron $2 millones. Aquí está la entrevista con el narcochofer.